Diego Barovero, que creo que ya lo tenemos por ahí. Diego, ¿estás escuchando? Hola María Esther, buen día, ¿cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, yo hice una pequeña introducción muy personal, muy de lo que sentía yo, Escuché, la escuché. pero vos, que sos todo un estudioso y además un hombre que también ha tenido mucha historia con este tema, queremos escucharte. Bueno, mira, esta semana hemos hablado con vos y con otros colegas la importancia de lo que ha significado el papado de Bergoglio, de Francisco precisamente, y no podemos dejar de señalar el tiempo en el que nos encontramos. Mm. Estamos viviendo un tiempo complejo, el mundo se debate en situaciones de guerra, de hambrunas, de persecuciones, de exclusiones. Y yo creo que el mensaje que el Papa eligió brindar a lo largo de estos años en los cuales estuvo a cargo de la sede de San Pedro fue precisamente ese, el de poner a la iglesia un poco en el sendero del Evangelio, con una misión pastoral muy particular que puede haber sido en algunas situaciones puntuales mal interpretadas. En general, eh, hay una coherencia absoluta y total con el recorrido pastoral de Bergoglio a lo largo de los años, ya como misionero jesuita, un hombre de una vocación adulta. Él ingresó al seminario ya siendo adulto, fue ordenado a los 33 años, le tocó, como en alguna oportunidad hablamos, ser provincial de la Compañía de Jesús para Argentina y Uruguay. Tuvo que afrontar situaciones complejas, difíciles, estuvo frente a la alternativa de tener que ayudar a hermanos suyos a exiliarse, le quedó el estigma de aquellos a los cuales no pudo salvar, que fue utilizado por una campaña indigna implementada desde algunas plumas de esas que se dedican a cuestiones non santas en el mundo de la política, de los servicios de inteligencia, que le asignaban situaciones que no se correspondían con la realidad. Y sin embargo, él siempre se sobrepuso a esas situaciones. Él afrontó con la verdad, ha salido testimonios que claramente lo reivindicaron, y en su acción pastoral como obispo, como arzobispo de Buenos Aires, como cardenal primado, y en este último tiempo como Francisco, eligió poner su compromiso pastoral al servicio de los más necesitados. Y a veces los más necesitados no son solamente los necesitados por cuestiones materiales, son necesitados de espiritualidad, de asistencia, de escucha. Y creo que ese es el gran mensaje que ha dejado. Tener un mundo en el cual nadie quede afuera. Vivimos tiempos en los cuales los modelos económicos excluyen. Vivimos tiempos en los cuales una verdadera internacional reaccionaria que se ha instalado en países importantes, como los Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, eligen hacer exclusiones, eligen discriminar, eligen, dice, exacerban o ensalzan el liberalismo extremo. Hacé la tuya, salvate vos, no importa lo que pase alrededor, no importa tu prójimo, si se cayó el de al lado, déjalo, que se levante solo si Mm. puede y si no puede, que se embrome. Bueno, eso creo que fue el sentido que, ha, que ha impreso Francisco a su última misión pastoral en el mundo, y también, y acá es imposible sustraerse al análisis nacional frente a los cuestionamientos, a las acusaciones. No viene a la Argentina porque es peronista, porque es comunista, porque es zurdo, porque no lo quiere a Macri, porque no lo quiere a Milei. Atendió a todos los presidentes argentinos desde que fue papa. A todos los recibió, con todos se sacó la foto, a todos le dio el rosario, con todos tuvo especial deferencia. Eh, con el último, con el presidente actual, hasta fue capaz de perdonar agravios inferidos durante la campaña electoral, agravios personales, además injustos, innecesarios y falsos. Eh, el Papa puso la otra mejilla, y también de alguna manera su no venida a la Argentina, yo lo analizo así, ha sido un acto de sacrificio, ha sido una penitencia autoimpuesta. Está claro en estos días, si el Papa ha muerto
es usado como bandera para disputas políticas Imagínate menores y de viviendo acá, entrecaso, claro. el Papa vivo hubiese sido usado para lo mismo. La foto inapropiada, la utilización mezquina de una foto, de un encuentro, de un regalo, de un rosario. Y creo que ese es el último gran aporte que le hace a la Argentina. A la Argentina en particular le hace el aporte de la unidad nacional. Estos 10 años en toda la región de América Latina, los gobiernos terminaron mal, no terminaron, hubo enfrentamientos. En la Argentina hemos tenido sucesiones presidenciales pacíficas y de signo político diferente. En gran medida, el sentido de la paz interior ha sido impuesto también por el papado de Francisco, que se convirtió en el argentino más importante de la historia. Sí, claro. Y el mundo lo reconoce, nos lo ha demostrado el mundo estos días. Las 250.000 almas que concurrieron al funeral esta mañana, el desfile tremendo, apoteótico que se vivió estos días en San Pedro, y lo que son las tapas de los diarios y los medios del mundo. Dieguito, Ha conmovido a la humanidad. me tomo de esto que estás diciendo, porque lo viste, como lo vimos todos, los conmovidos que estaban algunos presidentes cuando lo estaban despidiendo. Me fijé en la figura de Macron, por ejemplo, y después esta imagen de, gracias a Francisco, parece que Zelensky eh, Trump se juntaron y pudieron hablar. Y digo, mirá vos lo que logró hasta la muerte de Francisco, ¿no? A lo mejor este mensaje de paz que él llevó durante todos estos años puede llegar a calar más profundamente. Esperemos que así sea. A lo mejor no está mal ilusionarse y no está mal pedir, siempre hay que pedir. Esta es una enseñanza cristiana. Pedir y se os dará, dice el Evangelio. Bueno, ojalá que pueda ser posible la paz en el mundo, una hermandad. A veces es imposible pedir todo a la vez, Sí, pero claro. empezar a pedir algunas cosas que nos dejen la esperanza de un mundo mejor, de una sociedad más hermana. ¿Cómo, sabés que dos cosas me asombraron mucho en estos días, ¿no? Que a uno le impactaban. Esto de los americanos tomándolo como su papa y Bueno, sí, claro, claro. cómo le Sí, el llegó, primer papa americano, ni claro, siquiera podemos decir latinoamericano. El papa de América ha sido Francisco. y cómo llegó a la juventud. ¿Cuántos jóvenes vi despidiéndolo, tanto en Italia como en Argentina? Y cuando se les Mm, preguntaba, qué buenas respuestas daban. sí, sí, realmente él le dedicó siempre a la juventud un mensaje especial en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en la convocatoria de este año al año jubilar, también un mensaje especial para los jóvenes. En realidad los jóvenes siempre se dice, son la esperanza, son el futuro. Yo creo que el mensaje de Francisco cuando dijo ese famoso hagan lío, salgan de la iglesia, vayan a la calle, vayan a misionar, es un poco lo que todos tenemos que entender. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Mm. Decirles el futuro es robarles el presente. Son el presente y ellos son los que nos guían a nosotros, se nos orientan. Lo que tenemos la suerte de trabajar con jóvenes, con adolescentes, todos los días aprendemos algo. Y creo que hay que tener el corazón y la mente abierta, predispuesta, para escuchar el mensaje de los jóvenes que demandan, exigen y enseñan todos los días. Y creo que Francisco también supo aprovechar esa impronta de anciano que se entretenía y se sentía cómodo junto a los jóvenes. Me parece que también tenemos que tomar todos ese ejemplo. Digo, un Francisco que murió con los zapatos puestos, Con los sencillos, zapatos o puestos, sea, zapatos ortopédicos. y digo, con esa humildad que transmitió, uno veía la habitación que tenía Francisco en Roma, increíble la sencillez, la nada La misma. residencia de Santa Marta, que cuando terminó el cónclave y lo habían ya elegido sumo pontífice, al día siguiente él fue hasta Santa Marta a pagar la habitación que había ocupado mientras fue cardenal, porque él después decide quedarse allí, pero había ido a pagar la cuenta de Sí, su claro. propio peculio. El mismo Fíjate papa vos los gestos, claro, ¿no? que viajaba en subte acá para Viajaba en ir de la subte y casa. viajaba en colectivo en Claro. Buenos Aires. Sí, Digo, sí, sí, absolutamente normal y mostró se siempre, lustraba los claro. zapatos ahí en el lustrín de Hipólito Yrigoyen y Bolívar en diagonal con el Cabildo y el kiosquero que le compraba el diario y a Esto veces digo, que, algún libro claro, también. que no era impuesta esta humildad, no era No, no, él se fingida. manejaba así. Yo creo que Claro. él hizo de la humildad un signo característico
de su personalidad, pero también lo supo transmitir a su jefatura de la iglesia Claro. y a su jefatura de Buenos Aires y a su jefatura de la Iglesia Mundial. Los gestos de la humildad también vienen del ejemplo que dio Francisco, que fue el nombre que él eligió. Francisco de Asís, el poverelo, que se consideraba el más pequeño de las creaciones de Dios. ¿Sí? Y se transmite también en este entierro, ¿no? Que pidió que hasta cambiaran el cajón, que cambiaran algunas cosas. Digo, el Papa que hasta la muerte nos demostró que la humildad era su sello. Sí, fue el sello característico en su expresión de voluntad última, así fue expresado, por eso también la presencia de trabajadores humildes, de los representantes de distintos sectores, migrantes, refugiados, trabajadores recicladores. eh, Creo que eso también ha quedado como un mensaje para los tiempos, que yo estimo que es imposible que el conclave que va a empezar en estas horas pueda desoír ese mandato, ese mensaje que llega desde Ultratumba, desde Santa María la Mayor, la iglesia que él había elegido porque era la que visitaba siempre que estaba en Roma, tenía una gran devoción por la Virgen María y eligió estar sepultado allí, cerca de la Virgen, no en la Basílica de San Pedro, Sí, como es claro. la tradición de los papas. Uno empieza a recordar miles de imágenes, ¿no? Y ayer veía un video cuando fue la pandemia y él salió solito, solito a Yo lo rezar. recuerdo Tremendo. vivamente, esa oración que Mm. salió a rezar por la finalización de la pandemia en la soledad más absoluta en la Plaza de San Pedro y asistido a unos metros por un guía que introducía y presentaba la oración que formuló Francisco en aquel momento de tanta incertidumbre y de tanta angustia. No nos acordamos, pasó hace 5 años nada más la pandemia, nos Sí. afectó grandemente como sociedad, como seres humanos, como comunidad. No podíamos reunirnos con nuestros familiares, con nuestros semejantes. Y en ese contexto, el conforto que traía, el conforto, me salió en italiano, ¿no? El conforto, el consuelo que Sí, brindaba claro. el Papa en ese momento y además uniendo a la humanidad en el pedido para la finalización de algo que nos encontró mal parados como comunidad, como sociedad. Claro que sí. Diego, y tomándome de algo que dijiste, que nombraste, que ya se viene, que es el cónclave, qué difícil seguir el legado de Francisco. No, no es difícil. Yo creo que está muy bien, es muy fácil. Creo que es más fácil seguir por ese camino que volver para atrás. En la Yo creo vos que decís siempre hay que ir para adelante. en la Nunca hay iglesia de que Roma, que a veces es difícil, retroceder, siempre hay que ir claro. para adelante. Pero digo, viste que ya algunos dicen que la iglesia están medio peleados, que la rosca que hay, digo, qué difícil, ojalá se pueda seguir el legado. Yo creo que hay mucha literatura. Hay Bien, literatura de ficción, de no ficción, hay mucha literatura policial detrás de las reuniones de los cardenales. Obviamente, estamos hablando también de política. Hay política de por medio. Y vaya si había política, si era político el mensaje del sí, Papa, claro. como fue político el mensaje de Benedicto XVI en su momento. Dios es amor, era su primera encíclica y si fue político el accionar de Juan Pablo II, el antecesor además. Todos los papas tuvieron un legado político. No, no veo razón para cuestionar un legado político de las características. Por eso digo, está el legado religioso, Mm. espiritual, que es innegable y que a todos llega, y está el legado político, que es clarísimo y que además me parece que redunda en beneficio de la Iglesia Católica. Sí, claro. Diego, muchísimas gracias. Gracias por tu visión y por estas cosas y por estos recuerdos tan lindos. Hemos hecho con Diego un programa, un homenaje en televisión que también salió muy bien y donde también contamos algunas cosas y hicimos una evaluación de lo que fue Francisco. Nuestros pequeños homenajes, ¿no, Diego? Uno quiere dejar algo y quiere también que las nuevas generaciones conozcan lo que nosotros pudimos conocer. Es así y bueno, y ojalá que sirva. Uno trata de colaborar
en poner un poco de atención y de luz sobre determinadas situaciones y sobre determinados personajes. Ahora entró en la historia definitivamente, Francisco, así que a Claro que partir de sí. ahora, si ya se escribieron libros sobre él, imaginémonos todo lo que se va a escribir, todo lo que se va a leer de él y sobre Sí, él. claro. ¿La historia continúa o la leyenda continúa? Sin duda, sí, sí, sí. Va a ser leyenda, no tengas ninguna duda. Diego, muchísimas gracias, un abrazo grande, buen fin de semana. Un beso, buen Abrazo. fin de, chau, saludos a todos. Hablábamos con Diego Barovero, que es escritor, que es periodista y que nos puso esta luz y estos recuerdos hermosos sobre el Papa Francisco.